Este evangelio poniéndonos de pie. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy yo realmente. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había llegado a ver. Él le respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú? ¿Qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que está hablando contigo. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado, ¿de qué nos hablaba el Evangelio? ¿Se acuerdan? Primero, ¿de quién era? De San Juan. Estamos entendiendo como cuando se están copiando la prueba. ¿Y quién nos contaba San Juan en el Evangelio? Ahora yo me pregunto, leemos el Evangelio y pasamos de largo, predicamos y hacemos teatro. ¿Qué hacen durante la misa? Yo me pregunto, voy a salir totalmente de contexto. Porque si no somos capaces de retener ni siquiera el Evangelio que se lee y mínimamente el contenido, eso significa
que estamos en otra. Y además de estar nuestra memoria, nuestra capacidad de atención en otra cosa, es lo que seguimos constantemente en la mediocridad. En la mediocridad espiritual significa no avanzar. A mí me alarma ver catequistas, ver ministros, ver personas de la comunidad de hace tiempo, como que son ese agua que está en barril ahí estancada, que no crece. Y esta es la cuestión por la que no se crece. Y ustedes dirán, pero bueno, esto, lo otro, pero si yo me conformo que sigan estancados como agua de balde, tampoco tiene sentido mi ministerio y tampoco es decir yo estoy acá para eso. Porque se supone que siempre tengo, como dice San Pablo, que amonestarlo desde la palabra de Dios en aquellas cosas en las que no están bien, para que se corrijan y alcancen el cielo. Si ustedes tienen intención de alcanzar el cielo, no basta con calentar el banco, la silla el domingo. Se supone que lo que uno escuchó tiene que asimilarlo, rumiarlo, bajarlo al corazón y del corazón llevarlo cotidianamente ahí donde se desenvuelve, en la familia, en el trabajo, como catequista, como ministro, como secretaria, como sacristán, como miembro de tal o cual grupo. Pero no se ven los frutos de la luz, como dice el autor de la carta a los Efesios, porque en algo está nuestra mente y en algo está nuestro corazón. Evidentemente no lo está en la palabra de Dios. Y eso que lo venía repitiendo, que los 3 últimos domingos del tiempo de Cuaresma son de carácter bautismal, son tomados del Evangelio de Juan, el diálogo de Trastorna Neurona, el diálogo con la Samaritana, a partir de una necesidad vital. ¿Qué necesidad? ¿Qué siente Jesús? Tiene sed. Tiene sed de la conversión de ese pueblo. Tiene sed de la misma conversión de cada uno de ustedes y de la mía. Pero a veces somos como la agüita del pozo, del charco, que no bebe ni la vaca. Y de esa sed, ¿de qué le habla él? Del agua que va a dar un agua que no le va a dar. ¿Qué es el agua viva? Yo expliqué que era el agua viva. Y cuando entran en el mar le pica, pero no es esa. Di el ejemplo contrario para que recuerden encima. Es la que brota del manantial, que nunca se agota, que siempre fresca y clara. Eso le llaman en la Escritura y los padres de la Iglesia agua viva. Jesús utiliza para hablar del Espíritu Santo y del bautismo. Hoy, ¿qué hace Jesús en el Evangelio? Primero, ¿de quién es el Evangelio? De San Juan. ¿Qué sucede en el Evangelio de Juan hoy? ¿Con quién se encuentra Jesús? Con un ciego de nacimiento. ¿Qué hace? ¿Qué significa si lo es? Enviado. Muy bien. Significa enviado. Y también
este evangelio es de carácter bautismal. ¿Qué le sucede al ciego cuando se lava en la piscina? Ve, es decir, tiene claridad y puede ver las cosas, puede distinguir los colores, puede contemplar los rostros, no es todo lo mismo, no es oscuridad, no es bulto, sale de las tinieblas y empieza a distinguir las cosas. A esto se lo llama iluminación, pero no es porque alguien se ilumine de golpe y se le vienen algunas ideas alocadas y empieza a decir determinadas cosas. A este proceso los padres y la comunidad cristiana de los primeros siglos va a llamar iluminación, para que entendamos que la iluminación es la catequesis, es aprender a aclarar desde el Evangelio lo que tenemos acá en la cabecita, para que desde la cabecita aprendamos a ver claramente lo que hay y quién es Jesús y cómo tenemos que vivir como cristianos. Era el proceso que hacían los catecúmenos. ¿Quiénes eran los catecúmenos? Los que se preparaban en la catequesis durante el tiempo de la Cuaresma para ser bautizados en la vigilia pascual, participar de la mesa de la Eucaristía y ser bautizados. Ahora bien, nosotros y la mayoría de los que estamos acá no venimos de grande a bautizarnos. Desde la época de San Agustín comenzó el bautismo de niños y ahí Occidente acostumbra a bautizar ya desde niño, teniendo presente la fe de los padres y de los padrinos. Por eso nosotros no tenemos ese proceso llamado iluminación, sino que eso después la Iglesia acompaña a papá, mamá y a los padrinos en esa tarea que tienen y que asumieron el día del bautismo ante la fila bautismal, que se hacían cargo de educarlos en la fe, es decir, de iluminarlos progresivamente en el misterio de Cristo, y la Iglesia lo acompañaba, no sustituía ni sustituye. Se dedican como padres y como padrinos y se han dedicado en el proceso de la fe en la que tiene que ir creciendo cada uno de los que lo han elegido como padrino y cada uno de sus hijos, o se desentendieron, porque delante de la pila bautismal se le ha preguntado antes de asumir el compromiso si verdaderamente se comprometían delante de Dios, y todos te responden con cara de placer, y uno tiene que creerle, sí nos comprometemos. Pero después, a lo largo de la vida, uno se va dando cuenta cómo se lavan la mano y que las cosas de Dios, en definitiva, las tomamos a la ligera. Por eso, ese proceso que implica empezar a ver claramente para poder renunciar al pecado, que también uno dice, si realmente no se acuerdan de qué trataba el Evangelio, se da cuenta que siguen viviendo en el mismo pecado y que no pueden salir porque están como empantanados y vuelven a repetir los mismos errores, vuelven a cometer las mismas faltas, y volví a caer, volví a hacer lo mismo, total. Recuerdan que ustedes, en nombre de cada uno que se bautizó, renunciaron al pecado e hicieron la profesión de fe en Jesucristo. En el Evangelio, la profesión de fe lo hace el mismo hombre. Creo. En el bautismo nuestro lo hicieron nuestros padres y nuestros padrinos con el compromiso de enseñarnos después
hacer nosotros nuestro acto de fe, no frente a un concepto, una idea, sino frente a Jesucristo, que es aquel que me da claridad en mi vida. Por eso el Evangelio nos invita a sacar nuestra ceguera en la persona de Cristo. Es ahí donde tenemos que purificarnos. Yo los puedo bañar o agarrar de la cabeza y zambullirle el ojo en la pila y van a seguir siendo igual. Porque es decir, si no hay un proceso de querer cambiar, Jesús no lo va a cambiar. Jesús no va a hacer nada que nosotros no queramos hacer de bien, porque respeta nuestra libertad. Por eso en su persona dice enviado. Y recuerden que en el Evangelio de Juan la palabra enviado no es cualquier cosa. El Padre me envió, el que me envió me dijo decirle estas palabras. El que me ha enviado a ustedes me dijo que le diga, crean al menos en el que me envió. Es decir, constantemente está hablando que su presencia tiene, encontrarnos con Él, con su persona, nos tiene que ayudar a encontrarnos con el Padre. Por eso, el Evangelio también de este domingo es un evangelio de una cristología ascendente. Vamos a decir de quién. Cristología no es soteriología, no es astrología, no tiene nada que ver. Es el estudio, la ciencia que estudia la persona de Jesús en su aspecto humano y divino. Desde la Escritura, pasando por los padres, por la tradición, el magisterio. Es, en definitiva, en palabras sencillas, lo que se nos habla en la catequesis. ¿Por qué es ascendente? Porque comienza, creo que es un hombre de Dios, dice el ciego cuando le preguntan la primera vez. Después va a decir que es un profeta, es decir, va ascendiendo en el descubrimiento de quién es el que estuvo frente a él. Y por último va a decir, es el Hijo de Dios. Es lo mismo con el diálogo de la samaritana. Tú que eres judío, veo que eres un profeta, veo que eres el Mesías, y se va y comunica porque ha venido y ha encontrado al Hijo de Dios. Descendente quiere decir que Dios es lo que aparece en el prólogo de San Juan, dice la palabra era Dios, estaba junto a Dios, es decir, se comienza a reflexionar de Dios hasta llegar al hombre. Acá se parte de un hecho vital que es la ceguera, y Jesús, para llegar a descubrir la identidad del ciego como discípulo, pero al mismo tiempo el discípulo, el que recobra la vista, tiene que ir haciendo un proceso de descubrir la verdadera identidad de aquel que le devolvió la vista, que no es un hombre cualquiera, no es un profeta más, sino que es verdaderamente el que debía venir al mundo. Él es la luz del mundo. Él mismo va a decir, el que viene a mí andará en la luz, el que camina en mi presencia no andará en las tinieblas. Ahora, el que le gusta vivir en lo mediocre, a medias tintas y no convertirse, ya en el mismo prólogo del Evangelio de Juan dice que en lugar de la luz prefiere vivir en la tiniebla, es decir, esconder la mugre debajo de la alfombra, barrerla siempre hacia adentro. Por eso el autor de la carta a los Efesios también nos va a decir cómo tenemos que distinguir a una persona que verdaderamente es coherente con lo que reza y con lo que practica. Dice, el que es de la luz
no anda en las obras de las tinieblas, sino que es justo, es veraz y bondadoso, y no tiene problema de que alguna cosa de su vida salga a la luz, porque está en el proceso de convertirse y de cambiar. En cambio, al que le gusta la mediocridad, es vergonzoso mencionar lo que hacen. Es vergonzoso en el sentido de aquellos que han abrazado el cristianismo y que después vuelven a sus prácticas en las que se entregan en lo cotidiano. Por eso en el tiempo de la Cuaresma es un tiempo de purificación. Nosotros que ya hemos sido bautizados, nuestra purificación ahora se da por medio de la penitencia, el ayuno, la obra de caridad, ayuno de la lengua, diría San Juan Crisóstomo, lo dice un padre de la Iglesia, no yo, que dice: ¿de qué te sirve no comer carne si con tu lengua devoras a tu hermano? Recuerden cuando le dije que sería bueno presentar el jueves lengua a la vinagreta durante el tiempo de Cuaresma. Es decir, el ayuno, la penitencia y la caridad. Y por otro lado, eso que nos ayuda a purificar tiene que desembocar en el sacramento de la reconciliación, donde tengo que aprender también a poner nombre y apellido a cada una de mis faltas, porque cada una de esas faltas son aquellas que me separan del que hoy rezábamos como salmo, que es nuestro buen pastor, y que Él lo que busca es que vivamos por largo tiempo en su casa, que no es en definitiva esta, sino que es la misma eternidad, aquella de la que hablaba Jesús el domingo pasado: yo te daré de beber el agua que brota hasta la vida eterna.